Preceptis altaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos de acá, de la Escuela de Formación? Estamos entrando en el seminario de inducción nivel 1, unidad 1, postulantes, y vamos a hacer la introducción de las nociones generales de la caballería. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas. Soy el gran prior de la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Bienvenidos a esta primera clase, que esperemos que sea de vuestro agrado y que podamos nosotros ir creciendo. Evidentemente se les va a enviar siempre el documento a ustedes en PDF, que van a poder leer, desmenuzar, tener. Si pueden, ojalá puedan sacarle ustedes, reproducirlo y tenerlos en físico, porque no hay nada más sabroso que leer desde la cama o en una silla o en el escritorio. Lógico, estos ahora recursos telemáticos que tenemos nosotros, incluso los móviles, todo lo tenemos ahora a mano. Comenzamos entonces un camino. Yo espero que todos estén inscritos. Y si en el camino, cuando verifiquemos que no están inscritos, no se vayan a molestar si los excluimos del grupo. Yo gustosamente he aceptado darles algunas de las clases, evidentemente no todas, porque están bajo el régimen y la supervisión del director de la Academia Internacional Católica Templaria, con el hermano Rafael de Puerto Rico. También vamos a tener a nuestro maestre Fray Gerardo y otros hermanos que nos van a acompañar en este caminar de la Orden Templaria. Como el título lo dice, mis queridos hermanos,
vamos a estudiar, perdón, lo que es las nociones generales de la caballería cristiana. Nosotros, los caballeros templarios, primero somos caballeros, ¿verdad? Y después pobres de Cristo. Y vean ustedes que el nivel 1 nos vamos a dedicar al estudio del fenómeno de la caballería cristiana como uno de los más maravillosos productos de la humanidad. Desen cuenta que la caballería fue y es un fenómeno social de ese momento con implicaciones culturales, políticas y religiosas. Evidentemente, hermanos, no podemos nosotros pretender un estudio de nuestra orden, de la orden de los pobres caballeros de Cristo, si nosotros antes considerar su raíz castrense, o sea, su raíz militar. Pues estamos entonces tratando ni más ni menos que de la primera orden monástica, o sea, de las órdenes de caballería y sus armas. O sea, es la primera orden monástica y militar de la historia. Ese es el comienzo de la orden, el porqué. Y desde ese plano, nosotros tenemos que entender la orden. Si no entendemos a la orden de los pobres caballeros de Cristo desde el plano religioso y desde el plano militar, pero un plano militar no de este mundo, sino un plano militar para la defensa, primeramente, de los peregrinos, pero en sí la defensa de quién, de la civilización occidental, del mundo cristiano. Vamos a estudiar sus armas, su heráldica, busquen ese concepto, búsquenlo en Google, búsquenlo en un diccionario. Son todos los temas que va a ser en este momento el objeto de nuestro estudio. Este nivel, evidentemente, mis queridos hermanos, nos va a ambientar y nos va a preparar para ingresar al nivel 2, que es la historia de la antigua orden del Temple. Ahí, y quiero acotar acá, muy importante, que cuando hablamos de la antigua orden del Temple, ella ya no existe. La antigua orden del Temple nació, creció, luchó y fue abolida. Ya estos cuentos de que si vienen de los masones, que si vienen de los rosacruces, eso es mentira. Y nadie, absolutamente nadie, que les diga que pertenecen a la orden histórica original, le está mintiendo. Por favor, abramos los ojos. No somos unos niños y tenemos que ser objetivos en nuestra historia. La Asociación Canónica de la Iglesia Católica, aunque tiene todos los elementos de la antigua caballería, no pertenecemos nosotros a la antigua caballería, ni somos descendientes de la antigua caballería. Quien le diga eso, lo está timando. Nosotros estamos rescatando por medio de la iglesia su carisma, sus reglas, porque ¿quién funda la orden? ¿O quién autoriza la orden? Si es verdad, Hugo de Pines y los primeros 9 caballeros, luego San Bernardo de Claraval, que nuestro padre espiritual nos da la forma, el carisma con las reglas, ¿no? Reglas que son las mismas actualmente, pero que están adaptadas al Código de Derecho Canónico. Luego en el Concilio de Troyes, evidentemente, se aprueba la orden y comienza ella su vida. Y bueno, su vida religiosa dentro de la iglesia. Y con los problemas que tuvo con el rey Felipe IV el Hermoso, porque fueron problemas más que religiosos, políticos. Ya hablaremos en su momento de esto. Fue la iglesia, bajo la presión del Papa Clemente, bajo la presión del rey Felipe IV el Hermoso, quien acaba la orden, quien la suspende.
Luego, bueno, ya en 1700 hubieron unos intentos, pero es ahora que la iglesia, ella retoma la orden de los pobres caballeros de Cristo. Si nacimos católicos, funcionamos católicos, fuimos suspendidos por la Iglesia Católica, es lógico que sea la misma Iglesia Católica quien la rehabilite. Cualquiera que le venga con cuentos y dice que son los verdaderos templarios y que son católicos, que son cristianos y no están dentro de la iglesia, no es la orden del templo. Ahora, para entender la orden del templo, tenemos que entender primero, mis queridos hermanos, lo que es la caballería. O sea, ¿qué es la caballería? Bueno, la podríamos definir nosotros que es ante todo un ideal. Como dice el León Gautier, ¿no? En su obra Le Cavalier, basada en el estudio de los cantar de los cantares, o el cantar, o los cantares de las gestas de los francos, dice que es la forma cristiana de condición militar. Vean, la forma cristiana de condición militar, el caballero es el soldado cristiano. O sea que ustedes van a ser damas, van a ser soldadas y soldados, pero cristianos. Y cuando me refiero a ser cristiano, no me estoy refiriendo a las sectas evangélicas o a otros tantos por allí. No, me refiero a los cristianos de la Iglesia Católica. Ahí nació, hermanos, el anhelo medieval de la paz de Cristo en el reino de Cristo, que San Agustín, él definió genialmente como la tranquilidad en el orden, en defensa de la paz y el orden verdaderos de ese momento. El caballero que empuña las armas, dispuestos a correr todos los riesgos por amor a Dios, el bien de la patria y la cristiandad. En fin, de la caballería podemos nosotros extender las fronteras del reino de Dios a partir de acá. Y por supuesto, las leyes comprenden estos mandatos. ¿Cuáles serían? Bueno, amar a Dios y practicar su ley. Aquí, el quien no ama a Dios y no practica sus mandamientos del Antiguo Testamento y los instrumentos, las herramientas que nos dan para la salvación, que son los sacramentos, usted no puede ser caballero templario. No se puede ser caballero templario un ateo. No se puede ser caballero templario alguien que no ame a la Virgen. No se puede ser caballero templario alguien que no sea obediente a la Santa Madre Iglesia. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, tenemos que ser obedientes. Entonces, amar a Dios y practicar la ley. No retroceder. Hacer guerra sin cuartel a los enemigos de la fe. Cuidado, no quiero sonar fanático, pero ahorita nos vamos a estar cortando cabezas por allí nosotros, ¿no? No cortamos cabezas, sino que sencillamente nosotros tenemos la lengua, que es la defensa de la iglesia, la apologética. Nosotros debemos anunciar el Santo Evangelio y denunciar las injusticias que van en contra de ese Santo Evangelio. Yo tuve un profesor que fue el superior de los franciscanos, de los menores, los frailes franciscanos. Él fue el fundador de la restauración franciscana en Venezuela, el padre Enrique Costa. Bueno, un superior franciscano que yo compartí mucho con él, ¿no? Compartí. Y él siempre usaba el paladín, porque San Francisco era un paladín. Y después hablaremos de la relación que tuvo San Francisco con la orden de los pobres caballeros de Cristo. Nosotros debemos ser paladines del derecho, de la justicia y el bien. Y debemos ser protectores
de los desvalidos contra la injusticia y el mal. Ese es el fundamento de la caballería cristiana. Ese es el fundamento, el de ser nosotros caballeros y damas templarias. Para tener estas características que yo les acabo de mencionar, mis queridos hermanos, eso suponía el heroísmo de toda una existencia y, por supuesto, el deseo del cielo, era la creencia. La idea de Dios era el aire que se respiraba en la Edad Media. Era una sociedad teocéntrica. Todo estaba basado en Dios. La sociedad estaba basada en Dios. El ornamento estaba basado en Dios. Los reyes estaban basados en Dios. Me estoy refiriendo al hecho histórico medieval. La Edad Media toda respiraba la idea siempre de Dios. Y por supuesto, estaba siempre centrada en la persona divina y humana de Cristo, sus obras, sus milagros, quien se entregó por nosotros y nos dio su nombre. Y por él nos llamamos nosotros cristianos. Y quiero hacer una acotación bien importante acá, que a los primeros que llamaron cristianos fueron a los apóstoles, a los catholicórums. Y eso es importante saberlo. Cuando nos referimos a cristianos, nos estamos refiriendo a los cristianos de la Iglesia Católica. Porque ¿cuál es la religión? La religión es la cristiana. ¿Cuál es la iglesia? Es la Iglesia Católica. Entonces, por él, Jesucristo, nos llamamos cristianos nosotros, mis queridos hermanos. En todas las circunstancias de la vida, acariciando sus hijos en la gran sala del castillo o en el pleno combate, eleven su pensamiento hacia Dios que hizo el cielo y la tierra, que hizo el cielo y el rocío, que nació de la Virgen María y se dejó clavar en la Santa Cruz por nosotros, por ti, por mí. Vean ustedes lo importante de lo que le estoy diciendo en este momento. Bien, creo que hasta acá nos estamos entendiendo, ¿no? Nos estamos entendiendo. No podemos separar esto de la caballería cristiana. Es importante. Una acotación que quiero hacer muy importante. El caballero templario no es un cruzado. Cuidado. Eso lo hablaremos más adelante. ¿Vieron? Una cosa es el cruzado y una cosa es el caballero templario. Que el caballero templario estuvo en las cruzadas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces vean, Jesús se dejó clavar en la Santa Cruz por nosotros. Luchar denodadamente contra el infierno, contra el hereje, era la misión fundamental del caballero a quien la épica presenta como capaz hasta de volver de otra vida para cumplirla. Uy, cuántas películas nosotros hemos visto en Hollywood. Yo me imagino que ustedes habrán visto muchísimas, ¿no? Cito, si estuviéramos en el paraíso, bajaríamos de nuevo para combatir a los sarracenos. Puedo citar del libro de la caballería, el libro azul, el libro del Beato Lul. Vean ustedes que la caballería se dio en un marco muy especial, la Edad Media, o más bien propiamente lo que yo puedo denominar como la cristiandad. ¿Sí? La cristiandad. Porque, ¿qué es la cristiandad? Es la sociedad occidental, la que tú y yo tenemos en este momento. Y eso es importante. La sociedad en la cual estamos, si se quiere, perdón, hay como unos mosquitos, ¿no?
en la sociedad a la cual estamos nosotros imbuidos, ¿no? En esta sociedad, es la sociedad occidental. Dense cuenta que siempre vamos a tener al caballero ahí. O sea, tan lejos nos encontramos hoy en este mundo materialista, subjetivista y relativo de estos preceptos que acabo de nombrar, que es totalmente necesario reconstruirlos y volver a encarnarlos en nosotros. Es lo importante que nosotros tenemos que ver sobre lo que es la caballería. Y es por eso que tú estás sentado allí, escuchando esta clase, mirando esta clase, es para rescatar y encarar y volver nosotros a esa realidad de lo que es la caballería templaria. Es importante. Vamos a entrar entonces en un apartado. Acá ya entramos en otro título que ustedes van a ver en el material que les vamos a enviar. Vamos a hablarle de las órdenes de caballería y su código. Las órdenes de caballería, ellas tenían sus códigos y los orígenes de los caballeros se remontan a la Baja Edad Media. Les recomiendo que busquen en Google o en cualquier libro, estudien un poco la ambientación de la Edad Media, la Baja Edad Media. Yo tengo acá muchos libros en cantidad que si quisiera les podía prestar, pero bueno, la distancia, ustedes por allá y yo por acá. Pero bueno, ahorita tenemos la facilidad en Google o cualquier páginas serias, por favor. Páginas serias que les vamos a dar una serie de biografías, ¿no? Que ustedes puedan investigar. Todo, tómense su tiempo, vayan estudiando. A eso se le llama hermenéutica, ¿no? La hermenéutica, la exégesis es estudiar el momento, el contexto, el idioma, el lugar, la geografía, el pensamiento de ese texto para poder entenderlo. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que, como he dicho, los orígenes de los caballeros se remontan en la Baja Edad Media, en el terreno feudal, el gran señor feudal. Y eran los militares, los profesionales que usaban el caballo en la batalla. Eran las personas que tenían los recursos. Vean que en toda Europa, a causa de las cruzadas por la recuperación de Tierra Santa, se agrupan los caballeros y se forman las primeras órdenes de caballería. Oigan bien, las primeras órdenes de caballería que no necesariamente fueron los caballeros templarios. Ya vamos a ir avanzando, Estas primeras órdenes de caballería se forman porque dejan Europa prácticamente sola para la recuperación de Tierra Santa, el llamado Deus Vol, Dios lo quiere, la primera, segunda, tercera cruzada, y se agrupan los caballeros y se forman, como he dicho, las primeras caballerías, órdenes de caballería. Perdón. Por lo menos en España, que es la que vamos a hablar tal vez un poquito más, ¿no?, de España, la situación es muy especial, muy puntual, porque las órdenes de caballería se usaban también en la lucha por la recuperación de la península de los árabes. Acuérdense los casi 800 años que tuvo la península hispánica a la merced, atrapada por los musulmanes, por los árabes. Entonces, los caballeros eran los primeros que iban a combate para recuperar España. Mientras se hacían las cruzadas, acá también en el mundo occidental, los caballeros se organizaban para defender sus naciones de las constantes invasiones. Sobre todo en España,
de la invasión musulmana. Los caballeros, ellos estaban y están actualmente, porque todavía están las órdenes de caballería, y nosotros entramos canónicamente dentro de ese rango que vamos paso a paso, ya es un proceso canónico, ¿no? Están organizadas, los caballeros estaban y están organizados en torno a unas estructuras formalmente establecidas, aprobadas por el rey, porque los caballeros estaban en total obediencia a su rey, cosa diferente de los caballeros templarios que estaban en total obediencia al Papa, a la Iglesia. Todavía los caballeros templarios, ellos no habían entrado en la historia. Habían entrado, eran los caballeros. No sé si me estoy explicando. Después, estos caballeros es que piden el ingreso a la iglesia por medio de la regla de San Bernardo Abad de Claraval, que le da la personalidad eclesiástica, le da su carisma, le da sus leyes y pasan a la obediencia del Papa. Pero primeramente los caballeros, ellos eran aprobados por el rey y actuaban de acuerdo a unos códigos de conducta determinados. La orden la dirige el maestre. Ahorita hay maestres de cada ciudad, de cada nación. Eso no se maneja así. Hay un maestre a nivel internacional, un solo maestre a nivel internacional, o un solo maestro. Ya. Los demás son priores, grandes priores, comendadores, pero bueno, ya hablaríamos de la estructura más adelante, ¿no? A estos, la orden de los caballeros la dirigía el maestre, que este maestre, él tiene la potestad de un determinado número de veces al año, o sea, normalmente uno, de nombrar caballeros, también llamados freires o frailes, que eran hermanos, porque la palabra fraile viene de fratello, la palabra sor, las hermanas, de sorella, por lo menos del italiano, del latín, sorella, hermana, frailes, fráteres, hermanos. Por eso que a nosotros se nos llaman frailes. A los hermanos laicos también se les llaman fray, pero los hermanos laicos consagrados, como el caso mío, somos frailes, somos religiosos, porque estamos en comunidad, vivimos en comunidad, compartimos en comunidad de hermanos. Hermanos, creo que hasta acá estoy un poco explicándome, con su permiso, ¿no? Vamos a poner el vaso lejos de las computadoras, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, continúo con, no sé si hasta acá me estoy explicando, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, yo las voy a chequear en YouTube, ustedes ahí tienen el vehículo, o también la pueden hacer por el WhatsApp, por cualquier medio que estemos haciendo. Entonces, bueno, estamos claros acá. La orden la dirige el maestre, que tiene la potestad de un determinado número de veces al año. Normalmente, habíamos dicho que era de uno, de nombrar caballero y también que los llamaban también hermanos, frailes. Cada orden tenía y tiene su heraldo, o sea, su escudo, la heráldica, ahí viene. Yo tengo el mío y ustedes también deben, cuando se hagan caballeros, se les va a diseñar uno, ustedes van a dar las ideas y se les va a aprobar en el Consejo Magistral Internacional. Y ese escudo quedará registrado en la iglesia, en nuestros estatutos, en nuestras reglas, y ustedes lo pueden transferir a sus familiares. Y sería el escudo de familia, aunque hay el escudo personal, pero también el escudo de la familia. El mío es el personal y el de la familia, ¿no? Entonces, tienen su heraldo, su escudo, ¿no?
que representa a la orden. En este caso, la orden tiene su escudo, también los caballeros tienen su escudo. Y de alguna forma la define frente a la cristiandad y la comunidad en la que se mueve. Los orígenes de las órdenes de caballería están evidentemente en las cruzadas, aunque las órdenes se organizaron y se quedaron en los países como en España, estaban los cruzados luchando para recuperar Tierra Santa. Pero de los cruzados nacieron las órdenes de caballería. Creo que me estoy explicando. Está la cosa fácil, ¿verdad? Porque estamos hablando de más de 1000 años de historia y traerlo a colación no es fácil. Entonces, las órdenes de caballería, ellas nacen en las cruzadas, en el Oriente Próximo, no en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, ¿no? Y surgieron como unas nuevas instituciones en las que los caballeros, los soldados profesionales, se asociaban entre ellos bajo una estricta y casi monástica forma de vida para proteger primeramente a los peregrinos y defender las conquistas cristianas de Tierra Santa. Y después entonces en la defensa de la iglesia. Ten en cuenta que en el siglo XIV, como el Papa actual que tenemos, ¿no? En el siglo XIV, justo cuando las órdenes monásticos militares originales estaban buscando una nueva misión tras la pérdida de Tierra Santa, ¿no? Los reyes, ellos empezaron a crear sus propias órdenes, copiando en parte aquellas órdenes originales, pero con una finalidad diferente, que era blindar su propia nobleza. En cambio, las órdenes monásticas militares, como la Orden del Temple, o la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, o la Orden de los Pobres Compañeros, que es el nombre original, hermanos, compañeros de Cristo, era defender las conquistas de Tierra Santa, defender a la Iglesia Católica, defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa, las que crearon los reyes, que comenzaron a crear sus propias órdenes bajo la pérdida de Tierra Santa, porque la orden templaria perdió Tierra Santa y después vinieron la decadencia de las demás órdenes. Los reyes, ellos crean sus propias órdenes, pero es para el beneficio de ellos. Entonces, no debemos nosotros confundir las órdenes de carácter monástico y las órdenes de carácter religioso, ¿no? O las órdenes de carácter monástico religioso y las órdenes de carácter de los reyes. Aquí tenemos muchas de las órdenes antiguas. Encontramos la Orden de Santiago, encontramos la Orden de Alcántara, encontramos la Orden de Calatrava, ¿no? Y encontramos la Orden de Montesa. Vean ustedes acá, cada uno con su símbolo, con su heráldica. Bien interesante este tema, ¿no? Bien interesante porque es la introducción de todo lo que estamos haciendo nosotros. Ahora vean, más tarde, en el siglo XVI, estas órdenes monárquicas, ellas fueron imitadas en forma por las nuevas órdenes de mérito que se hicieron muy comunes en Europa. No, la orden del mérito tal, eso no es una orden de caballería, eran órdenes de mérito, ¿no? Dado que cada institución, ellas intentaba servirse del prestigio de la anterior, imitándola, el término orden de caballería ha ido transmitiéndose y es utilizado en nuestros días para premios y condecoraciones, y que ya no son órdenes ni están formadas por caballeros, ¿no? Eso es importante saberlo. Tenemos la primera media hora, tenemos 34 minutos de clase. Estos bloques van a ser de una hora, para que ustedes, lo bueno de esto es que si lo ven en vivo no van a tener chance de ir a
pero esto queda colgado, eso queda colgado en la red y ustedes lo pueden ir viendo cuando ustedes quieran. Lo pueden ir viendo cuando ustedes quieran, no van a tener problemas y eso sí, tienen el material, ¿no? Continuamos, entonces, habíamos quedado con las órdenes, estas de prestigio, ¿no? Que se transmitían, estas no eran órdenes en sí, o no son órdenes verdaderas. En nuestra sociedad actual, queridos hermanos, en la sociedad actual, solo sobreviven unas pocas órdenes desde los tiempos de las cruzadas. Y la mayoría de las órdenes de caballería concedidas por soberanos o gobernantes, por lo menos como la orden de la, ¿cómo se pronuncia? De la herretera inglesa, así que se pronuncia. O la del toisón de oro español, ¿no? Son, a pesar de su conexión histórica, son solamente premios, medallas al mérito que se entregan actualmente y que no son, perdón, órdenes como tal. Entonces aquí sí tenemos las órdenes, si se quieren militares, ¿no? Órdenes religiosas, órdenes hermanas. Aquí tenemos la orden del Santo Sepulcro, la orden de Malta o la de San Juan de Dios, que todavía se mantiene, y la orden del Santo Sepulcro y la de Malta se mantienen. Y luego viene la orden del Temple. Estas se siguen manteniendo. Estas tres siguen estando en la iglesia. La del Temple es más reciente, como en el caso de nuestra asociación canónica de la Iglesia Católica, que es aprobada por la Iglesia nuevamente. Pero la que nunca fueron interrumpidas fue la orden del Santo Sepulcro, que está en Tierra Santa, y la orden de Malta. También encontramos allí la orden de Jacques de Elpe y la teutónica, muy parecida a la orden del Temple, incluso la orden de Malta. Ambas, o las tres, usan la cruz paté o la cruz patada, ¿no? La que usamos, la que por lo menos yo me voy a levantar y la van a ver, vean, con el permiso de ustedes, me voy a levantar para que vean mi hábito, cómo estoy yo, y uso la cruz paté, loco. Estoy sin el cordón o sin la correa, porque nosotros usamos, por lo menos, usamos el cordón con los 4 nudos, que son los 4 votos, o la correa como tal. Creo que me escucharon ahí, me quité el micrófono, pero creo que me escucharon, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Compartimos ciertas bondades. Entonces, bueno, yo podría mencionarle a ustedes gran cantidad de órdenes que las van a tener en el material. Pueden investigarlas. Algunas órdenes que han existido y existen en la actualidad son en 1199 la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y Roma. En el 1104 al 1136 la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, o soberana orden militar de Malta, de Jerusalén y Roma. La nuestra, la de 1118 o 1120, que es la orden de los pobres caballeros de Cristo del templo del rey Salomón, del templo de Jerusalén. Y así comienzan otras, cofradía militar, orden de Monreal, etcétera, de San Lázaro, de la Hacha, de Calatrava, de Santiago, de Monteyu, de Avis, de Portugal, orden de Alcántara, del reino de León, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van a tener ustedes en el material para su conocimiento y así ustedes puedan tener esa información. Bien, nos preparamos entonces
vamos a entrar hasta aquí. Vamos con otra clase que vamos a hablar sobre la heráldica. Vamos a hablar sobre la heráldica. En esta media hora que nos queda, ¿cuánto nos queda de media hora? Estamos en 40, nos quedan 20 minutos de clase. 20 minutos de clase. Y aquí vamos a entrar nosotros en la heráldica. Es importante. Dense en cuenta que yo trabajo para la heráldica y les voy a mostrar unos trabajos heráldicos antes de entrar en este tema. O no, vamos a desarrollarlo. Después yo les muestro algunas fotos del trabajo que nos tocó a los hermanos de España, de Roma y los hermanos de Venezuela, en mi persona, descifrar un vitral y su heráldica. Un vitral que tenemos en la Catedral del Tigre, que se cuenta ustedes, y que bueno, nos dimos cuenta. Ya yo les voy a echar después esa historia y les voy a mostrar la foto, si me da chance, acá, sobre ese particular, para que ustedes vean el trabajo que van a tener ustedes también. Entonces vamos a ver nosotros la heráldica y la caballería. Vamos a estudiar el arte del blasón, que es la heráldica. Ven, a menudo las relaciones entre heráldica, nobleza y caballería son completamente mal interpretados, así como se lo estoy diciendo, mal interpretados. Ahora, para comenzar debemos definir lo que es la heráldica. La heráldica es el arte del blasón, que es una ciencia que estudia la conformación de los escudos, de las armas y el modo y orden para formarlos. Vean ustedes, hermanos, que antiguamente se llamaba heraldos a quienes blasonaban. Apréndanse en esto. Se le llamaba heraldos a quienes blasonaban los escudos de los caballeros que concurrían a la lid, término que deriva de la voz alemana Herrarts. Creo que lo pronuncié bien. Herrarts, que en español significa armado oficial u oficial armado. En la actualidad, quienes blasonan los escudos son los reyes de armas. Entonces, esta es una ciencia antiquísima. Vean, los poetas griegos y latinos representaban a sus héroes con escudos adornados con variadas figuras. Les voy a mostrar uno por acá. Déjenme buscarlo. Acá lo tengo. Vean este. Vean este acá. Ahí están las heráldicas, ¿no? O los famosos heraldos que encontramos nosotros. Bien, el dibujo que acabamos de ver, la figura, es el Papa, se denomina el Papa Corona Carlomagno, emperador del Sacro Imperio en la Navidad del año 800, modelo de gobernante católico y guerrero, ¿no? Des en cuenta. ¿Quieren verlo otra vez? Vamos a ponérselo entonces acá en pantalla. ¿Sí? El Papa coronando a Carlomagno. Esto es historia. Es historia. Aquí no hemos venido nosotros a caerles como dicen en Venezuela, a muela. Se cuenta que Alejandro Magno o Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, ¿no? Para honrar a sus capitanes y de sus ejércitos, cuando participaban en una hazaña, él les concedía ciertas insignias para que las llevasen en sus armaduras y banderas. Brevemente, ¿no? Hemos de decir que la heráldica apareció entre la aristocracia terrateniente y se extendió rápidamente a los caballeros del siglo XI, en una época en la que la caballería y la nobleza eran muy distintas, estaban separadas.
A lo largo del siglo XIII, más o menos, la caballería y nobleza tienden a fusionarse, mientras que la heráldica se extiende y es usada por todas las clases sociales. Así que la heráldica no está especialmente relacionada con la nobleza, aunque los usos de la heráldica más fáciles de documentar son los de los nobles. Yo no soy un hombre noble, pero tengo mi escudo, tengo mi heráldica, pero como los nobles eran los que tenían el dinerito en ese momento y tenían el poder, entonces están en los libros y es más fácil de documentar. Pero eso no quiere decir que la heráldica solamente sea de los nobles. Simplemente porque los nobles en ese momento eran la élite. El desarrollo inicial, hermanos, de la heráldica sí que le debe mucho a las costumbres de la clase caballeresca, especialmente a la moda creciente de los torneos que se hicieron cada vez más populares a partir del siglo XIII, justo cuando la caballería como institución militar estaba en declive. Los torneos eran la ocasión de mostrar los escudos de armas y los heraldos, que en su origen eran un grupo especializado de trovadores, se convirtieron en los responsables de identificar y catalogar las armas de los participantes. Su conocimiento de los escudos de armas también les ayudaba a identificar a los luchadores en plena batalla y a los muertos en el campo de batalla. O sea, era como un este pertenece a la casa de los Luisios, este pertenece a la casa de Anjou, este pertenece a la casa del hermano Pedro, por decir, de Paraguay, este pertenece a la casa, mataron no lo reconocían, pero al estar vestido con su heráldica, sabían quiénes eran. Era como una etiqueta forense también. Valga, es que es así, servía como una etiqueta forense. Entonces, el conocimiento de los escudos de armas, como he dicho, también ayudaba a identificar a los luchadores en plena batalla. Como he dicho, a sus muertos en el campo de batalla. Por ello, los heraldos fueron rápidamente empleados con capacidad oficial en las batallas, treguas o declaraciones de guerra. Me detengo acá porque la próxima clase va a ser sobre el código de caballería, pero yo les voy a mostrar mi heráldica y su explicación, ¿les parece? Lo voy a tomar de mi Facebook, ¿no? Acá, aquí tenemos, este es el escudo personal mío, tiene toda su historia. Cuando yo ingresé a la orden, una de unas características de nuestra historia familiar, que es lo que le quería agregar, y todo, el color, las cruces, el babusante, el águila negro, la flor de lis, todo tiene su porqué, su motivo. Vamos a ver, bueno, esto es una foto de su servidor. Vamos a seguir buscando acá para que ustedes vean. Bueno, vean, esto es las conferencias que damos nosotros sobre heráldica, ¿no? Acá estábamos dando sobre heráldica, estamos hablando de demonología, algunos símbolos, y acá vean sobre símbolos, su interpretación. Acá también, y acá este es el vitral de la catedral. Este es el vitral de la catedral que nos correspondió a nosotros, como pueden ver ahí, perdón, diócesis de El Tigre, parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Comisión Diocesana de Cultura y Bienes Culturales, al cual este servidor pertenece, queridos hermanos. Y bueno, vamos a colocarlo acá en completo para que lo vean.
A nosotros nos correspondió en la parte heráldica de interpretar este vitral. Vean lo importante que tenemos nosotros como pobres caballeros de Cristo, como templarios que ustedes van a hacer. Aquí tenemos otro. Bueno, como pueden ver, aquí está. Nos correspondió a nosotros. Esto tiene más de 300 años. Esto fue restaurado. Hubo que llegar a las capas originales de esta es la parte central del vitral, del Cordero de Dios, porque tiene otros más símbolos. Y vemos nosotros acá como el ojo, voy a ir con el cursor, es el ojo de Jesucristo, el mismo Cordero. Todo tiene un porqué, la forma en que está él, los símbolos, incluso en la frente del Cordero está el tetragrama que dice Yahvé en hebreo antiguo. Eso no se sabía. Y bueno, su profesor le está dando la clase, su hermano profesor que le está dando la clase en este momento, tuve el honor de llegar hasta la interpretación de todo este trabajo. Vamos a ir siguiendo acá. Aquí tenemos unos hermanos. Bueno, no tenemos más material así como, pero tenemos más material. Yo les puedo colocar a ustedes, los que nos están viendo en esta clase, yo voy a buscar material de heráldico moderno. Vamos a colocar vitral de la Catedral Virgen del Valle. Vean ustedes, Virgen del Valle. Lo vamos a buscar acá. Y van a ver, permítanme colocarlos acá en pantalla. ¿No? Vean. Aquí tenemos una foto. Parte del pedazo del vitral. Cada símbolo, cada rosetón que está allí, cada cuadrante tiene un porqué, un motivo. Acá, cómo se desarmó, cómo se estructuró. Vean acá. Véanlo acá. Qué hermoso este trabajo que quien dirigió la restauración en sí, a mí me tocó la interpretación, fue el restaurador Ernai Parafán. Este es el óculo de la catedral, donde tenía que colocarse, hubo que hacer un trabajo previo. Aquí están los expertos. Aquí estoy. Ave María Purísima. Con unos empresarios y expertos que nos ayudaron muchísimo, ¿no? Me tocó ese trabajón. Esto es en la parte de atrás de la catedral, como pueden observar. Qué bello. Aquí tenemos la heráldica que se había puesto, es la heráldica del símbolo de la diócesis del Tigre, mientras estaba restaurando el vitral, ¿no? Y por supuesto se sacó el vitral, y se colocó eso. Aquí tenemos, como lo dije, ya lo hemos visto, acá, aquí seguimos, esto lo vimos. Ave María, quiero mostrar aquí, vean ustedes cuando el acto de la colocación, y aquí el vitral restaurado, acto de develación y bendición del vitral Cordero de Dios en la catedral de Nuestra Señora del Valle. Aquí tenemos al señor obispo, cuando le tocó bendecir. Acá lo tenemos, aquí está el vitral ya en su esplendor, ¿no? Y aquí está el equipo de especialistas, y es un orgullo para la orden templaria. Está el padre Lenín, un empresario que nos ayudó mucho, está un historiador, están dos sacerdotes amigos
allí, y está al lado mío, a un lado está el señor obispo y al otro el vitralista, el experto. Es la comisión que, aquí tenemos un mejor ángulo, que se encargó de la restauración del vitral. Aquí tenemos el público. Aquí tenemos a este fraile tomando las medidas, cuidando junto con el experto. Con el experto, allí, y yo tenía mucho miedo, déjenme decirle, mucho miedo. Aquí está el vitral en todo su esplendor. Para culminar, vamos a mirar, porque es interesante que nos vayamos conociendo todos, ¿no? Aquí tenemos más cositas de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, en fin. Bueno, vamos a pasar con ustedes, ¿verdad? Bien, haciendo un resumen, antes de que culmine esta hora. Vean el que tenemos ahí, el escudo primario, el principal de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Ese fue el primero. Y seguirá siendo el primero. Es el primero. Yo quería, bueno, ya después vamos a ir mostrándoles más, porque ahora es que nos queda clase, en esta primera clase, yo espero que les haya gustado a ustedes. Recuerden que vamos a entrar entonces en el código de la caballería, o sea, puedo adelantar un poquito, ¿verdad? Antes de despedirnos, el código de la caballería, todos los caballeros tenían un código de honor, y vamos a estudiar mucho el código de honor de los caballeros, que consistía en mantener una serie de valores: valentía, lealtad a su señor, fidelidad a la palabra dada, cosa que no vale ahorita la palabra. Ahorita uno tiene una palabra, pide una cosa, como les he pedido a ustedes que se inscriban, he pedido y no me han cumplido. He pedido que han puesto los nombres y no me han pedido, ¿no? La palabra dada es importante. Y por supuesto la defensa de los desamparados, huérfanos, viudas y pobres. Se denomina código de caballería, y el que no lo cumplía, no podía considerarse un caballero. Nosotros vamos a cumplir ese código. Vamos a hablar, vamos a estudiar el honor, que es la próxima clase. Vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con ese interesante código nuestro de la caballería. Bueno, llegamos ya al final de esta clase. ¿Te gustó la clase? Por favor, emite tu opinión. Opina. Es importante, es importante. Yo necesito la opinión de ustedes, que ustedes me orienten. Mire, hermano Giovanni, no le entendimos. No nos gusta el método que está utilizando. Utilice otro método. Yo me voy a acoger a ustedes. No sé, cuando venga el hermano Rafael o cuando venga el hermano Gerardo o cualquiera de los otros hermanos que les van a dar clase, no sé qué método van a utilizar. Yo estoy utilizando este, aunque a mí me comisionaron junto con Rafael dirigirlo a ustedes. Bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de esta clase. Dios los bendiga, nos favorezca. Entonces, en la próxima clase que estamos viendo, el seminario de inducción nivel 1, unidad 1, postulante, nociones generales de la caballería. Seguimos estando en ese mismo nivel 1, unidad 1, pero vamos a ver entonces el código de la caballería templaria. Dios los bendiga en Cristo y María. Les ha dado la clase del día de hoy el hermano Giovanni Luis Omar, gran prior de la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, y también su hermano en Cristo, y pronto su hermano en voto. Dios los bendiga en Cristo y María. Amen nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra,